En nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor, alábale porque Él está en medio de nosotros. No se quede callado porque recuerde que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a buscar, por favor, en la epístola de San Pablo a los Efesios. Epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y por favor, vamos a dar lectura a los versículos del 11 al 19. Efesios 2, del 11 al 19. Damos lectura alternada a la palabra del Señor. Efesios 2, del 11 al 19. También queremos invitar a los niños para que salgan a tomar su clase, ya que también a los niños se les imparte la palabra de Dios, se les enseña de acuerdo a su edad las buenas nuevas de Jesucristo, que aprendan la palabra de Dios. Todos los niños pueden salir y nosotros también vamos a aprender la palabra. Efesios 2, del 11 al 19. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque nuestra esperanza de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre medias de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Unidos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Padre bendito y santo, glorioso Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras, que esta palabra no vuelva a ti vacía, mi Señor, sino que pueda tocar los sentimientos, las intenciones, la voluntad, el corazón de cada uno de nosotros, para, Señor, vivir como tú quieres, en paz, en unidad, en santidad, de tal manera, Señor, que cuando vengas por segunda vez encuentres un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir, que nos encuentres siendo edificados cada día, Señor, que encuentres un templo espiritual grande, bien unido, bien edificado, pero sobre todo bien lleno de tu santa presencia. Nosotros somos tu morada, oh Señor. Ayúdanos a cada día estar más acentos delante de ti y bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Estos pasajes nos hablan de la reconciliación que hizo Jesucristo por medio de su muerte. En aquellos tiempos, cuando se comenzaba a predicar la palabra de Dios, había muchos pueblos, muchas etnias, gente de diferentes costumbres, de diferentes lenguas, de
diferente ideología, diferentes pensamientos, diferentes escuelas. Pero amados hermanos, con la llegada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, los pueblos, las naciones pudieron unirse, reconciliarse por medio del Evangelio, por medio de la muerte de cruz, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Pero a pesar que el Evangelio unía a tantas gentes y a tantas personas, había sobre todo judíos muy celosos de sus costumbres, de sus leyes, de su religión, de su fe. Y cuando el Evangelio llegó a los gentiles y muchos gentiles fueron convertidos al Evangelio, hubo, hermanos, una mezcla de razas, de gentes, pero que estaban unidas en una misma fe y un mismo corazón, porque la cruz, porque el Evangelio, porque la sangre de Cristo, porque la obra de Cristo los hacía un solo pueblo y una sola iglesia. Pero había judíos, como decía, que eran más celosos de su religión, más celosos de su fe, que ellos estaban en contra. Ellos estaban en contra del Evangelio porque tenían muchos prejuicios. Recordamos, hermanos, cuando Pedro, el Señor le mostró una visión en la cual él veía un lienzo grande donde había toda clase de animales, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos que bajaban en ese lienzo, y él escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Él estaba con aquello y le dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el Señor le dice: lo que yo limpié, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces. Al poco rato, hermano, dice que tocan a la puerta y vienen personas enviadas por un gentil llamado Cornelio. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: no dudes en ir con esos hombres. El Señor le había dado esa visión porque Dios quería que él entendiera, que él comprendiera que el Señor podía salvar y limpiar a los gentiles, aunque tuvieran diferente costumbre, aunque tuvieran diferente lenguaje, aunque ellos no estuvieran bajo los pactos o las promesas o la ley. Hermanos, Dios quería que Pedro se sacara esos prejuicios que él tenía y que se diera cuenta que para Dios no hay imposible de limpiar, de transformar, de cambiar y de salvar la vida de un hombre o de una nación. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, lo primero que le dijo Pedro: tú sabes que nuestras costumbres no nos permiten entrar en la casa de un gentil, ni siquiera podemos sentarnos a la mesa a comer con un gentil, porque para nosotros es algo abominable. Pero Dios me ha dicho que lo que Él ha limpiado, no lo llamen yo común. Dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a predicar su sermón con esa gente gentil que no eran judíos, entonces cuando él predicó la palabra de Dios, se comenzó a derramar el Espíritu Santo sobre aquella gente y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro, sin lugar a dudas, dijo: ¿quién puede impedir? ¿Acaso yo puedo impedir que estos hombres sean bautizados en agua cuando ellos también han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros también? Y hermanos, cuando Pedro llega a Jerusalén, se encuentra con un gran problema, porque comienzan, hermanos, los de la iglesia de Jerusalén a decir que él había comido con gentiles, pero él, hermanos, les comienza a testificar cómo Dios le hizo entender que Dios también había salvado a los gentiles, había dado salvación a los gentiles por medio de la muerte y de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanos, cuando Pablo establece varias iglesias, había judíos
judíos que no lo alcanzaban a entender, que no alcanzaban a comprender esto. Y los judíos iban a las iglesias cristianas y inquietaban a los hermanos y decían que ellos también tenían que circuncidarse si querían la salvación. Y es como Pablo, escribe sus cartas, sobre todo la epístola a los Gálatas, donde habla duramente contra los judíos de la circuncisión que inquietaban a los cristianos gentiles. Y hermanos, él ahora en Efesios explica, porque habla de una manera profunda de la obra de Cristo, como el Señor desde antes de la fundación del mundo nos apartó para ser salvos, a pesar de que nosotros somos gentiles. Y habla de una manera extraordinaria lo que hizo Cristo para reconciliar a los dos pueblos y hacernos uno solo por medio de la muerte de Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, refiriéndose a todos nosotros, nos incluimos aquí, dice: vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para los judíos nosotros éramos gentiles, porque no éramos judíos. Toda aquella persona que nacía de la descendencia de los israelitas, de la descendencia de Abraham, tenía que ser circuncidada al 8º día. La Biblia nos habla que cuando Moisés iba con su familia, dice la palabra del Señor que llevaba a sus hijos, y entonces un ángel le apareció a Moisés con una espada desenvainada. Y entonces la esposa de Moisés, hermanos, dice que tomó un cuchillo y circuncidó a sus hijos, porque no habían sido circuncidados cuando eso ya estaba en la ley, cuando eso ya estaba establecido. Pero dice que ellos no habían sido circuncidados. El ángel sin duda los iba a matar por no estar circuncidados. Y hermanos, la Biblia dice que cuando una persona se quería hacer judaizar o quería judaizar, quería entrar a la religión judía, tenía que ser circuncidado. Nosotros ya no necesitamos ser circuncidados, porque dice la Biblia que nosotros fuimos circuncidados del corazón. El Señor limpió nuestro corazón. La circuncisión que nosotros tenemos no es una circuncisión carnal, es una circuncisión espiritual, porque ya el Señor quitó de nuestro corazón todas aquellas cosas que eran inmundas, que eran sucias, y la limpió por medio de su sangre preciosa. Dice que nosotros éramos llamados incircuncisión por lo de la circuncisión. Y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Hubo un tiempo en el que vivíamos sin Cristo. ¿Qué más dice? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No solamente en el aspecto geográfico, sino en relación, hermanos, que nosotros no podíamos ser jamás carnalmente habríamos podido ser judíos, ni porque no nacimos en Israel, y tampoco porque nuestra ascendencia, nuestros padres no eran judíos tampoco, estábamos lejos de ser judíos. Y si no éramos judíos, entonces dice, estábamos ajenos a los pactos. Dios hizo pactos con el pueblo de Israel, hizo pactos con Abraham, hizo pactos con Isaac y con Jacob, hizo pacto también con David, y nosotros no estábamos incluidos en esos pactos. Nosotros no estábamos incluidos en los pactos que Dios hizo con los patriarcas. No estábamos incluidos en los pactos que Dios hizo con los profetas, con el pueblo de Israel. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y dice además, vivíamos sin esperanza. ¿Cuál era su esperanza de usted antes de venir a Cristo? ¿Tenía esperanza? Muchos no teníamos esperanza. Sabíamos que íbamos a morir como los
pero Dios sí podía descender. Y Cristo, hermanos, fue enviado por el Padre. Cristo vino a este mundo. Y no solamente vino en forma divina, sino que se hizo hombre y nació de una mujer y vivió entre nosotros. No tomó solamente un cuerpo, sino que, hermanos, Él tuvo realmente un cuerpo, tuvo un alma, tuvo un corazón. Por sus venas corrieron sangre. Él sintió sed, Él sintió hambre, pero fue perfecto en todas las cosas. El hombre perfecto fue Cristo, pero también había una naturaleza que es la naturaleza divina. Cristo es verdadero Dios y también verdadero hombre. Bendito sea el Señor. Las dos cosas en un solo ser, hermanos. Las dos naturalezas se unieron en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y Él murió en la cruz. Dice que derramó su sangre para que, hermanos, nos pudiera acercar a la presencia de Dios. Ahora bien, dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué preciosas palabras, hermanos. ¿Qué fue lo que derribó Cristo según dice este versículo? ¿Qué fue lo que derribó, hermanos? La pared. Él derribó la pared. Había una pared que nos impedía la entrada a la presencia de Dios. Nuestros pecados eran una pared que no nos dejaban ver la gloria de Dios, que no nos dejaban entrar al cielo, pero Cristo derribó esa pared. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que Salomón construyó un templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y todo el templo tiene un simbolismo. Había diferentes secciones, por así decirlo, en el templo. Había gradas en el templo que cada día iban subiendo, y había paredes. Uno de esos lugares se llamaba el atrio de los gentiles. Había un lugar reservado para los gentiles. Ellos no podían entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Es más, no podían entrar ni siquiera dentro del templo. Para ellos se les asignaba un lugar donde solamente los gentiles podían estar, pero no dentro del templo. Había una pared que los separaba. Luego, dentro del templo había un lugar, un atrio llamado el atrio para las mujeres. Ellas no podían entrar donde entraban los hombres. Había un lugar reservado para las mujeres. Y luego más adentro había un lugar donde solamente en los atrios solamente podían entrar los hombres judíos. Había mujeres judías, pero ellas no podían entrar donde estaban los hombres judíos. Subieron las gradas y ya entrando al templo había un lugar, hermanos, donde podían estar los sacerdotes. Cuando los judíos llevaban sus ofrendas, las tenían que llegar a la puerta y ahí dejaban su ofrenda. Los sacerdotes eran los que introducían, hermanos, el sacrificio y luego solamente con la sangre podían entrar, incluso solamente, hermanos, al lugar santo. Y luego, detrás del lugar santo, al fondo, había un gran velo hecho por pieles de animales. Y, hermanos, estaba el lugar santísimo, donde solamente un solo hombre, que era el sumo sacerdote, podía entrar solamente una vez al año, hermanos. Y esto primero tenía que haber hecho un sacrificio por sus propios pecados y también por los del pueblo, y entonces podía entrar al lugar santísimo. Había paredes que dividían a la gente: gentiles, mujeres, hombres, levitas, sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero este pasaje, el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de
separación. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo primero que se produjo en el templo fue precisamente, hermanos, que cuando vino el terremoto, el velo del templo se rasgó en dos partes. Y fue rasgado de arriba hacia abajo porque indicaba que era Dios el que estaba rompiendo ese velo por medio de la sangre, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los sacerdotes y toda la gente pudo ver el acta del pacto mostrándose, porque ahora lo que nunca habían podido ver, ahora lo podían ver, porque estaba ahí, hermano, representando que ahora nosotros tenemos entrada no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo, a donde está la presencia de Dios mismo. Bendito sea el Señor. Por eso el escritor a los hebreos decía: acerquémonos confiadamente, acerquémonos confiadamente, porque antes en el Antiguo Testamento la gente común no podía por sí misma ofrecer sacrificios. Tenían que llevar su ofrenda a los sacerdotes y los sacerdotes tenían que presentar las ofrendas del pueblo. Pero ahora usted y yo ya no necesitamos sacerdotes, porque en el cielo tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no tenemos que ofrecer otro sacrificio, porque Cristo a sí mismo se dio en sacrificio, ofreciendo su sangre eterna, pura, limpia y santa. Bendito sea el Señor. Cristo ofreció su propia sangre por nuestros pecados, y ahora podemos entrar libremente ante la presencia del Señor. Esas paredes quedaron derribadas para siempre, y hermanos, Dios tenía un propósito. Dice la palabra del Señor en el versículo 16, versículo 15 y 16: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hace muchos años leía la novela de Romeo y Julieta, y resulta, ¿verdad?, que eran dos familias que se odiaban, que se aborrecían, pero Romeo y Julieta se enamoran. Entonces las familias están totalmente en desacuerdo, se odian a muerte, se matan entre ellos. Y entonces, como su amor era imposible, entonces ellos deciden quitarse la vida. Los dos se suicidan, y entonces cuando los dos se matan, viene la reconciliación de las dos familias. Tuvo que haber la muerte de aquellos jóvenes para que las dos familias se reconciliaran. Cristo hizo más que eso. Cristo hizo más que eso. El mundo estaba enemistado entre ellos mismos. Gentes y familias y pueblos y naciones se odiaban entre sí. Pero no solo eso, el problema de la enemistad del hombre con Dios. Está escrito en la Biblia: Dios está airado todos los días contra el impío. Había una enemistad entre el hombre y Dios. Había una tremenda separación. No había una reconciliación, había enemistad. Y hermanos, Cristo, para que hubiera una reconciliación, tuvo que bajar Él y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por medio de esa muerte, hermanos, se ha unido Dios con los hombres con Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de aquella muerte, incluso, hermanos, las familias, los pueblos se han unido en uno solo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que en Cristo ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay
Biblia que en Cristo eso ya se acabó, mis hermanos. Gloria a Dios. Por eso podemos ver, hermanos, la historia de la iglesia cristiana. En aquellos tiempos había esclavos, había gente que tenía muchos esclavos, cientos de esclavos o decenas de esclavos. Pero cuando los amos y los esclavos llegaron al evangelio, se podía ver, hermanos, que en la casa el amo mandaba, pero en la iglesia el esclavo era pastor. Porque eso se acabó, hermanos, en Cristo. A pesar que había esclavitud, había ocasiones que un esclavo podía ser pastor y a lo mejor el amo era el que barría la iglesia, porque eso se acabó. En Cristo ya no hay eso, mis hermanos. Había, hermanos, pueblos que se odiaban entre sí, había naciones que se odiaban, había gente y familias que se odiaban, pero eso ya se acabó en Cristo. En Cristo ya no hay Gómez, en Cristo ya no hay Peñas, en Cristo ya no hay Rodríguez, en Cristo ya no hay Reyes. En Cristo todo eso ya se acabó, mis hermanos. En Cristo todos somos iguales, porque Él ya murió las enemistades. Entre nosotros ya no debe de haber enemistades, porque ya Cristo dice que con su muerte en la cruz, hermanos, abolió las enemistades que había por causa de la familia, por causa de las clases sociales, por causa, hermanos, de los privilegios o los no privilegios. Hermanos, eso se acabó. En Cristo dice que todo eso se terminó, porque Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, y mediante la cruz con Dios, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Hermano, ¿recuerdan a la mujer samaritana cuando Jesús dice que era como mediodía, como las 12 del día? Y llega Jesús, se sienta en el pozo y los discípulos dijeron: Maestro, vamos a comprar algo para comer. Y fueron. El Señor tenía sed, estaba cansado. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando Él estaba sentado, llegó una mujer samaritana. Y entonces el Señor le dice a la mujer: mujer, dame de beber. Y la mujer se sorprende, se asusta y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, aparte que eres hombre? Yo soy mujer, dice la samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua? Si entre judíos y samaritanos no se llevaban. Y el Señor le dice a la mujer: mujer, créeme, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y Él te daría el agua viva. Él te daría el agua viva. Y la mujer dice: si no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar a mi agua? Y el Señor dijo: el que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que tome del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el Señor. Y la mujer, ¿verdad?, se sigue escudando y se escuda en la religión y dice: mi Señor, dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y el Señor le dice: mujer, créeme, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa hora ya llegó, mis hermanos. Estamos viviendo en ese tiempo donde, hermanos, ya en el centro religioso ya no está en Jerusalén, ya no está en Samaria, sino que está, hermanos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Dice el Señor: ahí estoy en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, entonces, que el Señor reconcilió. Y por eso cuando Dios le dijo a Felipe, hermanos, que fuera a Samaria, Felipe se fue a predicar a Samaria. Y dice la palabra del Señor que una iglesia se levantó
porque hermanos, esas enemistades entre pueblos se terminaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor: y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Posiblemente todos nos tengamos diferente apellido, posiblemente unos vivan poco acomodados, otros no, pero lo cierto es, hermanos, que dice la Biblia que todos tenemos el mismo espíritu. La sangre con la que fue lavado el apóstol Pablo fue la misma sangre que me lavó. La sangre que lavó aquellos grandes hombres de Dios fue la misma sangre que los limpió a ustedes. Dice que fuimos hermanos, tenemos la misma entrada, tanto unos como otros, por el mismo espíritu al Padre Celestial. Nadie es menos, nadie es más, sino que todos tenemos un mismo Padre y todos tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que dice el apóstol: ya no sois extranjeros, ya no somos gente extraña. Dice: no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una sola familia en Cristo, mis hermanos. ¿Cómo nos sentimos como padres cuando vemos que nuestros hijos parece que hay una rivalidad? Bueno, mayormente los que hemos tenido hijos así cercas, o no sé, los demás, pero tenemos ese problema que a veces los hijos se pelean y hay rivalidades entre ellos. ¿Y cómo nos duele? ¿Cómo les decimos: hijos, véanse como hermanos? Hijos, ¿por qué? ¿Por qué ustedes no se llevan? ¿Qué tienen? ¿Qué traen, pues? ¿Qué tienen? ¿Por qué? ¿Por qué esa rivalidad? ¿Por qué no se ven como hermanos? Y amados hermanos, nosotros somos una familia en Cristo. ¿Por qué hay rivalidades a veces entre nosotros? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué no hay esa libertad? ¿Por qué tenemos que cuidarnos si somos una familia en Cristo? ¿Por qué, dice el apóstol Pablo, por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? Dice la palabra del Señor. No debe de haber, hermanos, entre nosotros esas enemistades, dice, porque somos una sola familia en Cristo Jesús. La muerte de Cristo es lo que nos une. Quizás podemos tener diferentes pensamientos, eso no lo podemos evitar. Podemos tener diferentes formas de pensar, no lo podemos evitar. Somos diferentes. Dios así nos crió como personas únicas con diferentes pensamientos. Pero hermanos, siempre tenemos que llegar a un acuerdo. En la iglesia primitiva también había desacuerdos, también había problemas, pero algo, hermanos, que había en la iglesia primitiva, que a pesar de que había tantas diferencias, finalmente dice la palabra del Señor que ellos llegaban a un acuerdo. ¿Y saben por qué llegaban a un acuerdo? Porque ellos estaban guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros también creo que estamos guiados por el Espíritu Santo. Creo que también la presencia de Dios está con nosotros. Creo que también el Espíritu de Dios está en nosotros. Y podrá haber diferencias, pero si tú tienes el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, hermanos, entonces tenemos que llegar a una unidad. No tenemos diferente Dios, no tenemos diferente Padre, no buscamos diferente propósito. Creo que todos queremos estar allá en el cielo. Todos queremos llegar a la presencia de Dios, pero es necesario, hermanos, quitar las enemistades, porque ya Cristo pagó en la cruz para que eso se quitara de nosotros. Pero somos carne también somos carne. Pero la Biblia dice: no viváis conforme a la carne, porque los que viven conforme a la carne morirán. Pero si hacéis morir por el Espíritu la carne, viviréis. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ahora dice que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos.
ciudadanos. Somos ciudadanos de una misma patria y somos miembros de una sola familia, que es la familia de Dios. Amén, gloria a Dios. Fíjense, todos éramos diferentes, veníamos de diferentes lugares, de diferentes formas de pensar, de diferentes vidas, pero entonces Cristo muere por nosotros en la cruz y luego nos hace uno. ¿Cuál era el propósito de Dios al hacernos uno? ¿Cuál era el propósito de Dios para hacernos una familia, para hacernos un pueblo? Lean lo que dice el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo del Señor. Oh, aquí está la respuesta. El Señor nos trajo de una familia, el Señor trajo a otro de otro pueblo, el Señor trajo a uno con estudio, el Señor trajo a otro sin estudio, uno de acá, uno de allá, es un remanente fiel, son sus escogidos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Traer de aquí, traer de allá. Dice, hacer un edificio, dice, bien coordinado, que está sobre la piedra angular que es Cristo. Luego dice los apóstoles y profetas, y entonces dice que se va construyendo un edificio grande, coordinado, unido, y este edificio va creciendo. ¿Para qué? Para ser el templo del Señor, para ser el templo del Espíritu Santo. Y el 22 dice, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Dios nos hizo un edificio. Dios escogió un pueblo. Dice la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Para que por medio de este edificio, un edificio se ve desde lejos, para que por medio de este edificio, de este templo, pueda morar la presencia de Dios, como estaba morando en el tabernáculo en el desierto. Cuando la presencia de Dios estaba ahí, se veía una columna de fuego que estaba sobre el lugar santísimo, que era la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. Y amados hermanos, esa misma presencia de Dios debe hacerse notar en nosotros, que somos el templo de Dios, para que la gente vea que estamos unidos, que estamos juntos, para que la gente que vive sin amor, que vive sin Dios, que vive sin esperanza, y dice, allá en el mundo hay dolor, allá en el mundo hay decepciones, allá en el mundo hay traiciones, allá en el mundo no hay amor, pero que cuando vengan a la iglesia vean que aquí sí hay amor. Cuando vengan a la iglesia vean que aquí sí somos una familia. No tienes familia, aquí en la iglesia somos tu familia. No tienes quien te ayude, aquí en la iglesia tienes un hermano que ora por ti, tienes un apoyo. Aquí, allá no tenías amor, aquí en la iglesia te amamos, hermano, te amamos, persona que vienes. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos un templo donde se vea la gloria, el poder y el amor de Dios, hermano. Pero para eso, hermano, se necesita quitarse todas esas enemistades que hay en el corazón, hermanos, que no nos dejan, que nos impiden, que nos lastiman, que no nos dejan tener la libertad de decir Dios te bendiga, hermano, que no nos da la libertad de platicar con algún hermano, con alguna hermana. ¿Por qué? Porque está eso en el corazón, y eso tenemos que quitarlo de nosotros, hermanos, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Saben, hermanos? Es triste estar en lugares donde hay esos grupos o donde todos
Unos gritan, otros se dicen cosas, otros hacen cada cosa, hermanos, y es triste. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para que esto se acabe? Tenemos que ponernos a ayunar por la iglesia. Tenemos que ponernos a orar por la iglesia. ¿Cuántas veces vemos a algún hermano que a lo mejor no nos cae bien o a lo mejor no nos agrada su carácter? Pero ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, cambia a mi hermano? Señor, cambia su corazón. Algo diferente. Señor, ayúdanos a estar unidos. Y saben, hermanos, quizá hemos descuidado ese aspecto. Y tenemos que orar. Y tenemos que ayunar para que eso se acabe. Claro, vendrá otra vez el enemigo y buscará, pero mientras estemos en ayuno, mientras estemos en oración, el diablo no va a poder hacer nada, hermanos. Pero saben, hermanos, la estrategia del diablo es dividir la iglesia. La estrategia del diablo es que en la iglesia haya enemistades. Que en la iglesia, hermanos, haya enemistades y no se derrame el Espíritu Santo y no se derrame la presencia de Dios, porque eso es un estorbo para que la gloria de Dios se manifieste. Tenemos que orar y ayunar, Señor, que eso se acabe, que eso se termine, que el que tenga que humillarse se humille, que el que tenga que pedir perdón pida perdón, Señor. A lo mejor nosotros no tenemos nada que ver en eso, Señor, pero quita esas cosas de la iglesia, quita esas cosas de nuestros corazones. Estamos dispuestos, hermanos, a hacer un lado el orgullo. Estamos dispuestos a hacer un lado las enemistades y buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos quisieran venir a orar, hermanos, y decirle, Señor, ayúdanos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tú vienes pronto, Jesús. Tú vienes pronto, Señor, pero quita eso de la iglesia, Señor. Quita eso de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar unidos. Amamos la iglesia, hermanos. Ven. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por el pueblo de Dios. Yo te invito que vengas al Señor y vamos a orar. Y le vamos a decir, Señor, quita eso. A veces es pesado, hermanos. Es cansado. Señor, quita eso. Queremos estar en paz, queremos estar en bendición, queremos que se derrame tu gloria, que se derrame tu presencia. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a clamar al Señor. El Señor está aquí con nosotros. El Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario, tuvo que derramar su sangre en la cruz para que